Buenas noches, Lick. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Perdón, Licenciado. Lick de penal, se tardó un poco. El licenciado, no, el doctor Francisco de Mata Vela. Vean, en lo que entran los demás compañeros a la conferencia el día de hoy, ¿no tienen alguna duda que quisieran que yo ampliara lo que comenzamos la clase? Licenciado, disculpe una pregunta, las notas todavía no las ha subido, ¿va? Eso comentaba. Fíjese que ayer estuve en la facultad todo el día casi, y hoy tuve que hacer mandados entre propios y de la facultad, y me fue imposible sentarme. Pero ya mencionaba que solo pueda sentarme un ratito a la computadora y se las hago llegar casi de inmediato. Ok, licenciado, gracias. Para servirles. Imagino que hacen lo mismo que en clase, que al cambio de periodo van a tomar cafecito, van a hacer el 1, el 2 y el 3, y bueno, cualquier cosa, manera de estar atentos en la clase. A ver, Claudia, dígame, ¿qué le puedo servir? Buenas noches, licenciado, gusto saludarlo. Una preguntita. La otra semana que tenemos clase presencial, quería ver si usted me regalaba unos minutos para unas dudas que tengo en el laboratorio. Entonces, pero no sé si lo puedo ir a buscar, si usted llega un poquito antes. Vea, si usted gusta, me voy a llevar el teléfono que uso para ustedes y me puede escribir por WhatsApp. Yo en la facultad me mantengo mucho tiempo. Ok. Realmente estoy en el S7, mi cubículo es el 202. 202. Y el 202. Al nomás dar la vuelta, el segundo cubículo del lado derecho es el mío, ahí está mi nombre. Y si no, estoy en el ala de sala de sesiones de directores, o en el tesarium, o la coordinación general, que es todo lo que tengo que hacer, no tengo que hacer un montón. Pero soy trompo ahí por todos lados. Entonces le escribo mejor. Sí, yo ahí me mantengo. Muy bien, sí, gracias. Es que tengo algunas dudas ahí con unos artículos, pero bueno, está bien. Gracias, licenciado, por atenderme. Vale. Pero si quiere, también podemos hacerlo. Al finalizar la clase, los que quieran les doy unos minutitos a manera de que las preguntas que tuvieran en el laboratorio me las pueden hacer y yo con todo gusto respondo hasta donde me sea posible. Muy bien, perfecto, entonces, me quedo entonces, gracias. Bien. Si quieren, comencemos la clase. Ya habemos 48 personas. Decía hace un momento de que hoy vamos a ver las formas especiales de propiedad. Las formas especiales de propiedad son la copropiedad o patrimonio colectivo, la medianería y la propiedad horizontal. Vamos a comenzar hablando de la copropiedad o patrimonio colectivo. Yo aquí tengo algunas definiciones. Voy a leerlas y seguir explicando. La primera nos dice que existe copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso, o sea, sin división y sin haberse dividido aún, a varias personas. En el artículo 485 del Código Civil dice exactamente lo mismo, dice capítulo 3 de la copropiedad, párrafo 1, disposiciones generales, artículo 485, cuando hay copropiedad, cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Vamos a hablar entonces de que, en principio, después lo voy a decir, de acuerdo a este artículo, existe una unidad de objeto, es decir, un objeto pertenece a dos o más personas. Eso es lo que nos quiere decir el artículo. Cuando habla de la proindivisión, significa que aún no lo hemos dividido. Vamos a ver, cuando miremos la parte alícuota y la parte proporcional
y el derecho de tanteo, ¿cómo es que lo vamos a dividir? Dígame, Melanie. Melanie. Perdón, sí, creo que fue sin querer que apaché la manita. Ah, bueno, pero me da un gusto saludarla. Bien. Gracias. Luego, cuando habla de que el objeto pertenece a dos o más personas, habla de una pluralidad de sujetos. ¿En dónde se da esta pluralidad? Se va a dar en la propiedad, se va a dar en la posesión, en el derecho hereditario, en los regímenes económicos del matrimonio, principalmente en la comunidad absoluta de bienes y en la comunidad de gananciales. Luego vamos a ver otra de las definiciones y dice, en doctrina se reconoce como patrimonio colectivo, siendo este un derecho real que pertenece a varias personas por una parte indivisa. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos de que el derecho real es aquel derecho directo e inmediato en donde una persona puede hacer lo que ella considere con sus bienes? Entonces estamos hablando de un derecho real, es decir, la parte que va a tener cada copropietario sobre esa parte que le pertenece va a tener un derecho real. La siguiente dice, en este derecho real, el dominio no pertenece a una sola parte, sino a las partes determinadas, siendo un derecho sobre todas y cada una de las partes de la cosa en cierta proporción, es decir, en parte alícola o cuota parte. Voy a pensar que, aquí los que tengo aquí a la mano, que Marisa, Claudia, Alejandra y yo somos copropietarios de un mismo bien, fuere este bien mueble o inmueble. La pregunta sería, ¿cuál es mi parte? Hablemos de un bien inmueble y dividámoslo en 4 partes, como que fuera pastel. ¿Qué parte le corresponde a Marisa, a Claudia o a Alejandra? ¿O a mí? ¿Será que me toca a la esquina del lado superior derecha y a Marisa la esquina superior izquierda y a Claudia y Alejandra las orillas inferiores? La verdad es que de momento no sabemos qué parte es la que nos pertenece a cada uno de nosotros. Lo que nos pertenece es una cuota parte o una parte alícuota. Leo en el folleto, parte alícuota. Es la parte determinada desde el punto de vista aritmético en función de una idea de proporción. Si lo resumimos de otra manera, la parte alícuota o la cuota parte entonces es un 25% para Marisa, para Claudia, para Alejandra y para mí. ¿Cuál? Un 25%. No sabemos qué parte determinada nos corresponde, pero sí sabemos que los 4 somos copropietarios de un mismo bien y de esa cuenta, como no lo hemos partido, lo que tenemos es una cuota parte, una parte proporcional, una parte alícuota. Y esa parte alícuota proporcional o cuota parte es de un 25% para cada uno de nosotros. Como siempre, por favor, si en determinado momento estoy hablando y no me entienden, o ponen la manita o me interrumpen y yo con todo gusto les otorgo la palabra. Bien, ¿cuáles son los elementos de la copropiedad? Ahí en el folleto dice lo que ya expliqué, una pluralidad de sujetos que actúa por sí y no por representación. ¿Qué significa eso? Perdón. Yo no soy copropietario en representación de Jorge González. Yo soy copropietario porque me corresponde una parte alícuota. Si tuviéramos que llegar a una votación o a un derecho de tanteo, podría yo pedirle a Jorge que me represente. Claro, pero es en determinada circunstancia. Pero en mi derecho real no soy representante, soy propietario de una parte alícuota, al igual que Marisa, Claudia y Alejandra. 2. Existencia
de cosa que no está dividida material ni económicamente, sino existe una división ideal. ¿Qué significa esto? Van a haber bienes, tanto muebles como inmuebles, que los podemos dividir. Dos franceses los dividimos. Cada quien le toca una chibolita, ¿no? Un bien mueble. Si es una propiedad que tenga cierto tamaño, podemos dividirla en 4. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con un bien mueble, comencemos por ahí, en donde si lo dividimos, rompemos con el esquema propio del mueble, es decir, pierde su valor? Entonces no podemos dividirlo materialmente, lo podemos dividir económicamente. Si fuera, por ejemplo, una obra de arte, no la podemos dividir entre nosotros 4, los que estoy poniendo de ejemplo, porque perdería su valor. Pero si la vendemos los 4, cada quien nos toca una parte alícuota, o cuota parte, o parte proporcional, y eso sí lo podemos dividir. El dinero sí lo podemos dividir. 3. Cada sujeto tiene una parte cualitativamente igual o proporcional, teniendo o copropietario, condueño o condómino, los mismos derechos y obligaciones de acuerdo a su porción alícuota. ¿Quién tiene más derecho entre Marisa, Claudia o yo? A yo porque soy el hombre. Vamos, haz el mismo derecho, porque aquí todos ejercemos un derecho real sobre una parte alícuota. Vamos a ir conforme el código y esto que estoy leyendo voy a ir explicando y poniendo algunos ejemplos. Si pensamos de cómo llegamos a la conclusión de esta institución, vamos a ver las teorías, vamos a ver su naturaleza jurídica, el origen de la institución. A dice, se considera que sobre la cosa se unen varios derechos de propiedad y lo que existen porque la cosa se considera dividida intelectualmente. Esta teoría no es válida para nosotros. ¿Por qué no? Porque la cosa dice, se considera la cosa, se une a varios derechos de propiedad. No. Tenemos derechos sobre una parte alícuota, un derecho real, proporcional. Lo que existe porque la cosa se considera dividida intelectualmente. No, materialmente se encuentra dividida, solo que en forma aritmética. No sabemos cuál es la parte determinada, pero sí sabemos que nos toca una parte proporcional, una parte alícuota. B. Se considera que los derechos del condueño son varios derechos iguales de propiedad, sobre todo la cosa que se limita recíprocamente. Aquí volvemos casi a lo mismo. Se considera, dice, que los derechos del condueño son varios derechos iguales de propiedad. En cierta forma tiene derecho, tiene razón. Lo que sucede es que cada uno somos propietarios de una parte alícuota, ciertamente de una parte ideal, de una parte igual. Ahora, los derechos del condueño. Si hablamos del derecho del condueño, cada uno de nosotros 4 solo tenemos derecho a nuestra parte alícuota. ¿A cuál, Carlos? A nuestra parte alícuota, a nuestro 25%. C. Se considera que la copropiedad se origina de la muerte del propietario que deja varios herederos por contrato o por contrato. No siempre. Si las 3 señoritas Marisa, Claudia y Alejandra fueren mis hijas y yo muero y en mi testamento las declaro herederas universales, obviamente las voy a hacer sin su consentimiento copropietarias. De todos mis bienes, derechos y obligaciones, una tercera parte para cada una de ellas. Por contrato, claro, si en vez de que sean mis herederas, los 4 compramos un mismo bien,
obviamente vamos a ser copropietarios. ¿Qué sucede con los esposos? Esa es la otra pregunta. Ya casi estoy seguro. Fíjate, Carlos, que cuando yo me casé, me casé por comunidad absoluta de bienes. Es decir, todo lo que no teníamos era de los dos. Ahora que ya tenemos, es de los dos. Pero tengo el inconveniente que la última casa que compramos, vamos a ver que Marisa está aquí presente, gracias Marisa, es la única, le agradezco mucho su presencia. Vamos a pensar que Marisa me dice es que mi esposo la puso solo a su nombre, pero usted se casó por comunidad absoluta de bienes. Sí, yo me casé por eso. O sea, desde ese momento son copropietarios. Sí. Que la haya puesto solo a su nombre, ¿es de él? No. Sigue siendo de ambos. Lo que falta es agregarle y con dueño. ¿Y qué pasaría si él la vende? Ah, bueno, si él la vende, entonces podemos hacer varias cosas. Primero, retrotraer el contrato. ¿De qué manera podemos retrotraerlo? Primero, es nulo, porque no están las partes que son propietarias, solo una. La otra sería, mira, es que fíjate que me dieron 500,000 por la casa, entonces 250,000 son míos, vengan para acá pues. Es que mira, fíjate que como está en el registro, solo a mi nombre, solo mía, no. Porque cuando nos casamos venimos y optamos por el régimen de comunidad absoluta de bienes, capitulamos. Significa de que todos los bienes van a estar inscritos como de copropiedad entre aquel y yo, entre aquella y yo, como copropietarios de todos los bienes dentro del matrimonio. Luego, por contrato, y ya expliqué, si compramos una cosa entre 3, entre 4, entonces somos copropietarios por contrato. Ahora me dirán, los contratos, pero si son escritos, no. Si ustedes leen el artículo 1518 del Código Civil, dice que los contratos se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes. Es decir, mire mucha, hagamos cooperacha. Compremos algo de comer y algo de tomar. Y lo juntamos para comenzar esa accesión. Y luego de eso somos copropietarios, porque todos dimos una cantidad de dinero y con esa cantidad compramos los bienes que vamos a comer y nos vamos a tomar. Sea una Coca-Cola, una, no sé, 7-Up, una Pepsi, una botella de whisky o un pulmón de Invita, no importa. Somos copropietarios porque todos dimos cooperacha. Compramos entre todos el mismo o los mismos bienes. Bien. Derechos y obligaciones que nacen. 1. La disposición. Aquí está la transmisión de su dominio, grabarlo, derecho de tanteo, derecho de pedir en división. Vámonos, por favor, al artículo 491 del Código Civil. Artículo 491. Derecho de cada condueño. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponda y la de los frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla, gravarla y aún ceder únicamente sobre aprovechamiento, salvo que se tratare de un derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o gravamen con relación a los condueños estará limitado a la porción que se adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho del tanteo que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes
de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. ¿Se recuerdan que Marisa, Claudia y Alejandra, con yo, tenemos un bien en copropiedad? Nosotros cuatro tenemos una parte alícuota, una cuota parte o una parte proporcional que dijimos era el 25% para cada uno de nosotros. Vamos a pensar que esa copropiedad es un bien inmueble. Bien, cada uno tenemos el 25%. Cada uno de nosotros es condueño y tiene la plena propiedad de su parte alícuota, que le corresponda la de sus frutos y utilidades. Pensemos que la propiedad la tenemos arrendada, la renta entre 4. Y aparte hay otro pedacito que lo tenemos sembrado de árboles frutales y ahora de milpa, que me imagino que ahora sí se está dando. Entonces, de igual manera, la cosecha es de los 4. Perfecto. En consecuencia, cada uno de nosotros podemos enajenarla. Yo he dicho, enajenar es hacer ajeno lo que es nuestro, como con un contrato de transmisión de dominio. ¿Cuáles? ¿Con cuáles contratos se transfiere el dominio? Con la compraventa, con la permuta, con la donación, etcétera, etcétera. Nosotros podemos enajenar nuestra parte alícuota. ¿Qué más podemos hacer? Cederla. Yo no la quiero y se la voy a ceder a Carmen. Gracias, Carmencita, por estar aquí presente también. Perfecto. Pero mira, Carmen, yo se la quiero ceder. Se la voy a vender. Mejor no. Mejor lo que voy a hacer antes, para conseguir un poquito de pisto, voy a hipotecarla. A Brandon se la voy a hipotecar. Brandon, fíjese que necesito dinero sobre mi parte alícuota de una propiedad donde somos 4 los copropietarios, 4 los condueños. Me prestaría sobre mi parte alícuota una determinada cantidad. Como es un bien inmueble, lo estoy hipotecando. Salvo que se tratare de derecho personal. ¿Cuál es el derecho personal? A ver, Carmen, dígame. Lick, perdón, buenas noches. Cuando pasa eso de hipotecar una parte alícuota, se llamaba, regularmente el banco siempre pide de que los otros copropietarios siempre firmen como algo donde están autorizando de que la parte se pueda hipotecar. Es como un respaldo que le queda al banco. Claro, la razón es la que ya he mencionado, Carmencita. Lo que sucede es que como no sabemos qué parte específica le corresponde a cada copropietario, solo una parte proporcional, los copropietarios le autorizamos al que va a grabarlo a un banco que haga sobre su parte alícuota. Aquí hay un derecho personal, el derecho de crédito. Uno de nosotros va a hipotecar su parte alícuota, su parte proporcional. Nosotros autorizamos de que ella o él pueda en todo momento, no solo en todo momento, pueda ante la institución bancaria que ponía Carmencita de ejemplo, hipotecar su parte. Nosotros le damos el beneficio. Pero aquí vamos a entrar al derecho de tanteo. Dice en el último párrafo, los condueños gozan del derecho de tanteo. ¿Qué es el derecho de tanteo? Voy a tantear si ustedes ya me agarraron el rollo. Voy a tantear el aguacate si está para hoy. Voy a sonatar se llama el melón o la sandía para ver si ya está para comerse. Estoy tanteando. Bien. Ya hablamos de que el derecho de tanteo lo ejercen los copropietarios o el copropietario que desea hipotecar su parte alícuota. Eso ya lo hablamos. Pero ¿qué te sucedería si yo no quiero hipotecar, si no quiero vender? Yo le quiero ver a Carmencita.
Primero debo decirles a ustedes, mis queridas Melissa, Claudia y Alejandra, realmente me duele mucho, me da mucha pena, pero quiero contarles que tengo necesidad de vender mi parte alícuota y la voy a vender. Pero como ustedes son propietarias conmigo, las que tienen el derecho, el primer derecho en comprar mi parte alícuota son ustedes. Es su derecho de tanteo. Como yo ya se los propuse, dice que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Porque me podrían decir, mira, ¿y por qué no antes de venderlo hipotecas? Nosotros te podemos dar la hipoteca, una de nosotros, y no vendés. Derecho de tanteo. Pero ese derecho de tanteo tienen que ejercitarlo ustedes como copropietarias, en este caso ustedes tres, dentro de los 15 días siguientes de que yo les notifiqué o que iba a vender o que iba a hipotecar. ¿Y qué pasa si no ejercen su derecho? Entonces pierden su derecho de tanteo y yo puedo hipotecar o vender a cualquier interpósita persona, es decir, a una tercera persona fuera de nuestra relación jurídica. En los artículos del 486, cuota de los partícipes, 487, uso de la cosa común, dice, cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida que los copropietarios usarlas según su derecho. Yo les puedo decir, miren, yo quisiera que el lotecito que tenemos me lo prestaran para final de año porque vamos a hacer un convivio para despedir el semestre y que este viejo de civil ya no les va a dar clases. ¿Me lo prestan? Claro, usa tu parte alícuota y te autorizamos a usar nuestras partes alícuotas. Una vez no vaya fuera del entorno o de la línea que lleva el inmueble. ¿Me entienden? Bien. Luego dice obligaciones de los comuneros. Y aquí nos dice que los comuneros tienen la obligación de conservarlo, la facultad de liberarse de esta obligación con la renuncia de la parte que le corresponde en el dominio. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, nosotros tenemos la misma obligación y el mismo derecho de cuidarlo, de protegerlo, de tener nuestros frutos naturales o civiles, pero de igual manera, ¿qué pasaría si yo renuncio a la comunidad? Ustedes acrecen en su derecho, es decir, mi parte la dividen ustedes dentro de 3 y cada quien va a tener ya no un 25% o una cuarta parte, sino una tercera parte de la totalidad del inmueble. Vamos a seguir con el cuadrito. Derecho de tanteo. En el artículo 487 que ya leí, habla del uso de la cosa común. Volvemos a la cuota aparte. Perdonen que algunas cosas las repita mucho, como por ejemplo en la posesión repetí mucho los elementos de la posesión legítima, pero explicaba de que esto ya no lo vuelven a ver. Cuando lleguen a esta parte, en los derechos que les hace falta ver, por ejemplo, en las divisiones divisibles, indivisibles, facultativas, alternativas, positivas, negativas, etcétera, etcétera, son 17, van a volver a verlo, solo que ya no les van a explicar la copropiedad, sino la obligación como tal. De igual manera, cuando miren, por ejemplo, los procesos civiles, los procesos penales, administrativos, laborales, van a ver siempre que existe parte de la copropiedad, pero ya no van a explicar la copropiedad, sino el derecho procesal.
Y cuando tengan que hacer en notariado las escrituras o los contratos donde se va a ser traslativo de dominio una cosa a varias personas y estas se tornan en copropietarias, le van a explicar las cláusulas notariales, los derechos y obligaciones notariales, no la copropiedad como tal. Por eso que hay cosas que repito, perdone. Entonces, repitiendo, cuota parte, parte alícuota o parte proporcional es la parte ideal que cada uno de los copropietarios pudiera tener. Ahora, aquí voy a hablar de algo todavía. Ya hablé que si yo renuncio a mi derecho, los otros o las otras copropietarias acrecen, ¿verdad? Porque yo renuncié a un derecho real, a un derecho personal. Yo tengo una relación jurídica de copropietario con ustedes. Si yo renuncio, ustedes acrecen en su derecho. Ya dije que de un 25 suben a un 33%. ¿Qué pasaría si Alejandra Sofía me dice, Carlos, mire usted, si va a vender, véndame su parte? Fíjese que ya lo pensé. Yo se la compro. Voy a ejercer mi derecho de tanteo. Y viene y me compra mi cuota parte, mi parte alícuota. ¿Siguen siendo ustedes tres copropietarias? Claro que sí. Solo que la cuota parte de Marisa y Claudia es un 25% y de Sofía es un 50% porque tiene su derecho más el que yo le enajené, el que me compró a mí. ¿Me entienden hasta ahí? Bueno. Vámonos al código civil otra vez, por favor. Lick, si lo podría explicar nuevamente, disculpa, yo no muy le entendí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Quiero tomar en consideración muchas cosas. Cuando me pregunten, por favor, enciendan su cámara para saber quién me está preguntando. Y si quieren, después la vuelven a apagar. Darwin, gracias, Darwin. Me preguntaba. Que si volviera a repetir el punto. Puedo repetir. Miren, pues. Habíamos dicho que yo soy copropietario con usan 3 personas. Somos 4 los copropietarios. Cada uno tenemos como parte alícuota o cuota parte un 25%. El primer ejemplo fue que si yo renuncio de mi parte alícuota, los copropietarios, los otros 3, vienen y acrecen en su derecho, porque solo estoy renunciando a mi derecho. Ahora, ponía el ejemplo. Si Sofía, como yo dije que o lo iba a grabar o lo iba a vender, Sofía me dice, Carlos, yo ya lo pensé bien, le quiero comprar su derecho, quiero ejercer mi derecho de tanteo. Entonces yo vengo y le vendo mi parte alícuota, mi 25% se lo vendo a Sofía. ¿Dejan de ser copropietarios? Fue la pregunta. No. Lo único que pasó fue de que el derecho alícuoto de uno, que es Sofía, va a ser superior al derecho alícuoto de Claudia. Pongamos otro ejemplo. Viene Claudia y le dona a sus hermanos. Ella tiene 3 hermanos y le dona a sus hermanos. Ella le está donando a sus hermanos su 25% dividido dentro de 3. Entonces van a haber más copropietarios, claro. Sofía que va a tener un 50%, Marisa que tiene un 25% y los hermanos de Claudia van a tener un 8.33% como parte alícuota. Y Darwin me preguntó una pregunta de examen, pero ya la contesté. No sé si me entendió o le pongo otro ejemplo. Me quedó claro, Lick, gracias, muy amable. Vaya, para servirles. Bien, sigamos entonces, por favor. Leamos el artículo
492, derecho de pedir la división. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieren venderla. Es decir, van a ejercer su derecho de tanteo. Miren, muchachos, va a decir Sofía, yo ya no quiero estar en la división, en la copropiedad, dividamos. No, porque fíjate que no, dividamos. Yo no quiero estar en la copropiedad. Entonces tendrán que dividirla, que partir la copropiedad. A menos que exista, por ejemplo, en la declaración unilateral de voluntad, que es el testamento, una cláusula condicional que sea suspensiva en donde diga, heredo a Marisa, Claudia y Alejandra de todos mis bienes, derechos y obligaciones, principalmente de un terreno en donde van a ser copropietarias, con la condición que durante 25 años no vendan. Ah, bueno, como hay una condición, entonces no pueden dividirla porque están sujetas, como dice la ley, la indivisión estará sujeta por ley. ¿Por qué por ley? Si nos remontamos o regresamos a la pirámide de Hans Kelsen, ¿se recuerdan ustedes? Yo les he dicho varias veces en clase, que en la parte superior del triángulo dice que son las normas supremas, la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes sobre derechos humanos que haya ratificado Guatemala. Luego vienen en segundo orden las leyes ordinarias. Aquí tenemos, por ejemplo, Código Civil, Código Penal, los códigos procesales, el Código Tributario, el Código Municipal, la ley, aunque la ley de amparo y la ley del organismo judicial son leyes constitucionales, están en segundo orden. Luego tenemos los reglamentos y pensemos hasta de último están las sentencias y los contratos. Pero, de acuerdo a la teoría de Hans Kelsen, tanto las normas jurídicas como los contratos tienen que ser respetados y cumplidos. Existe la coerción. Debe de cumplirse con la normativa. Un contrato es una normativa y debe de cumplirse con lo estipulado en él. Las normas, obviamente, ustedes que están inmersos ahorita en esto, saben que las normas deben cumplirse. Querramos o no querramos. Bien. Pacto de indivisión, artículo 493. Será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado que no exceda 3 años, plazo que podrá prorrogarse por nueva convención. La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común antes del tiempo convenido. Es decir, podemos pactar nosotros que nuestra copropiedad puede ser por 3 años o por 10 años o por 15 años, porque nosotros tenemos la oportunidad contractualmente de declarar nuestra voluntad. Aquí, antes de ser un contrato, va a ser un negocio jurídico. ¿Por qué? Porque somos personas con capacidad que vamos a declarar nuestra voluntad como personas capaces y objeto lícito. Al llegar a esa convención, entonces, como es un bien inmueble, el que estamos poniendo de ejemplo, entonces tendríamos que hacerlo en escritura pública. Permítanme, solo voy a traer la cosa. Y ya comenzó a llover otra vez. Bien, luego dice improcedencia de la división. Los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resulte inservible para el uso que se dé. En este caso, si los convenios no convienen en que se adjudique a cada uno de ellos indemnizado,
a los demás, se procederá a su venta y se repartirá su precio. Esa parte ya la expliqué. Si de la venta, si de la división resulta, o sea, como es en divisa, al dividirla, la cosa resulta inútil, se pierde su propia naturaleza, entonces, como no se puede dividir, lo que hacemos es ponerle un valor. Por eso decía una de las teorías que el precio, el derecho real de cada uno es cuantitativo. ¿Por qué? Porque tiene un valor. Deudas contraídas por un partícipe y los comuneros. ¿Qué pasaría si yo me meto? Ya decía que Brandon me iba a prestar dinero. Me meto a la deuda de la hipoteca y no le pago. Entonces viene Brandon y me demandan. Pero como es bien inmueble, lo hicimos en escritura pública y, como decía Carmen, con la anuencia el derecho de tanteo de los socios copropietarios. Como no le pagué, me demanda. Como hay escritura pública, hay ejecutivo en la vía de apremio. Como ya llegó la persona delegada, el ministro ejecutor se llama, decirle, mire, ¿va a pagar o no? Es que no tengo pisos, entonces no va a pagar. Como no va a pagar, entonces, aparte del embargo, vamos a pedir la subasta. Y hacemos la subasta. ¿De qué? De la parte alícuota que a mí me corresponde nada más. Los otros derechos son inalienables. Solo es mi derecho. Derecho de pedir el acotamiento de la tierra. Cada comunero en una tierra podrá pedir que se acote una parte proporcional a su cuota para explotarla con labores agrícolas. Si los demás comuneros se negaren a concederla, podrá acudir al juez local para que se resuelva. Otorgar a la parcela los gastos y frutos de ella pertenecerán exclusivamente al comunero que lo haya obtenido. Patojas. Fíjense que el terrenito tiene una parte que yo quiero utilizar para hacer un gallinero, para tener gallinas y vender huevos. Y cuando las gallinas ya no pongan muchos huevos, entonces las voy a vender en pie, o sea, vivas, o las voy a destazar y las voy a vender. Ustedes me podían prestar ese pedacito a mí. Vaya, pero no es el que sea tuyo, sino te lo vamos a prestar para que hagas tu negocito. Yo tengo la obligación de acotarlo, es decir, de cercarlo, de explicar cuál es la porción que voy a utilizar. ¿Ese es mi parte? No. Solo estoy utilizando la parte de todos con la anuencia de ustedes. ¿Me hago entender? A ver, Alejandra, Sofía. Buenas noches, licenciado. Cuando estamos hablando de la anuencia, es anuencia y consentimiento. Ah, claro, cuando hablamos de anuencia es consentimiento. O sea, ustedes me van a dar la posibilidad, su permiso, para que yo pueda utilizar ese pedazo en mi beneficio. No significa que lo estamos dividiendo. Solo voy a utilizar una parte con el permiso de ustedes. Hay un consentimiento. Pero tengo la obligación de acotarlo, es decir, de dividir la parte que yo voy a utilizar, aunque siga siendo de todos nosotros. ¿Y cuál es la diferencia de esto, lo que nos está explicando, con referencia a la hipoteca, cuando también se hace una anuencia y consentimiento, o no es ahí en la hipoteca? Porque tengo entendido que se hace con la entidad bancaria también. Claro, ahora, gracias, Sofía. Lo que sucede es que si yo voy a hipotecar con un banco, por ejemplo, la obligación es mía, pero ustedes como copropietarias conmigo me van a dar su permiso que yo grabe mi porción, mi parte alícuota. Ustedes no tienen obligación de pago. Ustedes no se convierten en deudoras hipotecarias, solo yo. Pero me dan su permiso para que yo haga esa negociación con el banco, porque de una u otra manera es de ustedes también. Obviamente, si yo no pago, como decía, que no pagaba la hipoteca,
Entonces, lo que sucede es que yo no pago y me demandan. Y me embargan y me subastan, pero solo mi parte alícuota. La de ustedes queda intocable. Ustedes no tienen obligación. Esa obligación es solo mía. Entiendo. Y es obligatorio, le consulto porque yo lo he visto ahí donde estoy. He visto que es obligatorio, bueno, no obligatorio, no sé, pero que lo hacen en escritura pública. Claro. Yo decía en clase, Sofía, y lo vuelvo a repetir, la ley, el Código Civil dice que cuando se trate de bienes inmuebles, todas las negociaciones, contratos o convenios deben hacerse en escritura pública, en el protocolo a cargo de un notario. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellas, de estas propiedades, están inscritas en el registro de la propiedad. Y cuando se lleva el testimonio, o el primer testimonio, decimos algunos, al registro de la propiedad, anotan en la propiedad, en la finca, folio y libro, que está dividida en 4, que la parte proporcional de Carlos está grabada y que el acreedor está a favor del acreedor Banco X Sociedad Anónima. Por eso se hace en escritura pública. Ok, hoy sí ya está más claro, licenciado, le agradezco. Vaya. Luego dice, eso está en el 499. Vámonos al 502, por favor. La división de la cosa no perjudicará al tercero que hubiera inscrito su derecho antes de la partición. ¿Se recuerdan ustedes que yo dije en uno de los ejemplos que mi parte alícuota se la vendía a Sofía? Ella va a tener un 50%, pero se me fue Claudia. Claudia tenía su 25% que se lo donó a sus 3 hermanos. Es decir, cada uno de ellos va a tener un 8.33% de la parte alícuota, la de la totalidad de la cosa. Ahora bien, la división de la cosa común no perjudica. Si pedimos la partición del inmueble, como ya, por ejemplo, yo hipotequé mi parte, cuando lo partamos, mi derecho va a salir en la partición, pero grabado a favor de la institución bancaria. Los demás comuneros van a tener su propiedad después de la partición, pero sin ninguna carga. La división, al dividirla, no va a perjudicar a mi acreedor, sino únicamente va a tener concretamente en claro cuál es el derecho que a mí me corresponde y sobre el que yo tengo que cumplir. Es decir, sobre ese derecho, esa obligación, el derecho de pago. ¿Me hago entender? Bueno. ¿Cuándo cesa la copropiedad? En el cuadrito dice extinción o cese de la copropiedad, artículo 503. Dividirse la cosa común, pérdida, destrucción o enajenación, o consolidación o reunión o confusión de todas las cuotas en un solo copropietario, perdón, en un solo propietario. Si leemos el artículo dice, la copropiedad cesa por la división de la cosa común, por su pérdida, destrucción o enajenación, o por la consolidación de todas las cuotas en un solo copropietario. Vamos a pensar que antes de dividir la cosa común entre el 50% que tiene Sofía, el 8.33% que tienen los hermanos de Claudia y el 25% que tiene Marisa, viene y vendemos. Primero hay que ejercer el derecho de tanteo, es decir, vendamos, pero tenemos que ejercer el derecho de tanteo, estar todos de acuerdo.
y vendemos. Al vender la copropiedad, vamos a pensar que es a Estuardo que se la vamos a vender. Estuardo viene y nos compra nuestros derechos reales de copropiedad y él se convierte en propietario de una cosa. Porque si él compra todos los derechos, él reúne, confunde los derechos de copropiedad en un solo derecho, en su derecho de propietario. Los demás somos copropietarios. Al comprar él nuestros derechos de copropiedad, se va a convertir en propietario, en el único propietario de lo que anteriormente fue común entre varias personas. ¿Está bien? Bueno. Si no hay preguntas aquí, vámonos a la medianería. La dejó de llover y qué calor. Qué locura de tiempo, vamos a. Primero llueve como locura y luego el calor que se levanta. A dormir cuesta, hombre. Esa es propaganda para echarse una fría. Pero mañana. Y no una. Por San usted Carlista aguanta. que se respeta, podemos agarrarlo de pleno lunes, Lick, si quiere. Si no es de la Mariano, dice. El Pablito tenía que hablar. Sí, hombre. Se morían por escucharme, lo sé. Lo ponen a uno a pensar en el pecado, pero ni modo. Bueno. Vamos a hablar de la medianería. Voy a leer la definición y luego voy a explicar con un ejemplo. Medianería, forma especial de indivisión, existe cuando una pared, zanja o seto sirve de límite y separa dos propiedades contiguas que no pertenecen, que no pueden establecer a quién pertenece. La medianería es un derecho real que consiste en un gravamen en la copropiedad. Bueno, voy a explicar con un ejemplo y luego lo voy a explicar con lo que leí. Vámonos al salón de clases. Cuando entramos al salón de clases, la puerta es la 311. A mano izquierda está el aula 310. Vamos a pensar que nuestras dos aulas, tanto la 310 como la nuestra 311, son apartamentos dentro de un edificio. La pared que nos divide al apartamento 310 con el apartamento 311 es una pared medianera. ¿Qué parte le corresponde al apartamento 310 y qué parte le corresponde a la 311? Mire, la cara de adentro al 310 el del 310 y la cara del 311 le corresponde al 311. No. Porque es una misma cosa. La utilizan dos propietarios, el de la 310 y el de la 311. Si la utilizan ellos dos, entonces es una copropiedad. Y si es una copropiedad, esa pared medianera, no sabemos qué parte le corresponde a cada propietario. Lo que sabemos es que tiene un 50%. ¿De qué parte? No sabemos. Solo sabemos que tiene un 50%. Entonces, si tiene 4, tiene como 6 metros. Entonces, de la puerta, 3 metros es del 310 y los otros 3 metros del 311. No. Es más, es una copropiedad indivisa. No la podemos dividir. Cuando hablamos entonces que es una forma especial
de indivisión, es decir, esta copropiedad no la podemos dividir, consiste en una pared, zanja o seto. Ya hablé de la pared. Hablemos de una zanja, hablemos de un regadillo o hablemos de alguna porción de tierra donde se hace un surco para poder dividirlo. O seto, con aquel que tengo más cerca, con Eduardo, tenemos un terreno que están a la par, el de él y el mío. Pero en aquel momento, cuando los compramos, no teníamos pisto. Entonces, con Estuardo llegamos al convencimiento de sembrar isotes. Entonces sembramos en ese límite imaginario que tienen nuestras dos propiedades isotes. ¿Hasta dónde llega la propiedad de Estuardo? Hasta los isotes. Y la de Carlos, hasta los isotes, ¿no? La división son los setos. En este caso, los setos vivos. Bien. Luego decía, derecho real que consiste en un gravamen. Un gravamen es una carga, una limitación. Yo no puedo utilizar la pared, por ejemplo, que divide con el 310, y como a él no le llega mucha luz, yo tengo 2 ventanas, y en la tarde es un calorón porque ahí pegué el sol, entonces voy a abrir una ventana para que no haya tanto calor. No puedo. O abrir una ventana para que le entre más claridad. Tampoco puede. No puede entonces. Bien. Luego dice el origen. A mí me gusta mucho hablar de las películas porque muchos vemos las mismas películas o las hemos visto. Sin importar la religión que tengamos, por ejemplo, hemos visto películas de romanos donde a veces salen, no sé, gladiadores o personajes como Jesús o algún problema propio de la historia romana. Ya en Roma existían las medianerías. Para dividir un terreno de otro, hacían un pasillo. Si ustedes recuerdan las películas en Roma, en los inmuebles aparecen árboles y una callecita, una vereda. Esa ya era una medianería. Esa callecita dividía 2 heredades. Hasta la fecha, muchas propiedades están divididas por un caminito, por una veredita. Y llega hasta la mitad de la vereda. Un terreno y de la mitad para el otro lado, para el otro inmueble. Luego se hacían cercas, es decir, se ponían palitos. Actualmente se ponen cercos de troncos con determinadas alambres, o se ponen paredes, o se ponen tapiales. En mi tierra, en Jalapa, por ejemplo, se hicieron las medianerías con la piedra. Se juntaban las piedras de los inmuebles y se hacían una especie como de pared de piedra de aproximada a 1,10 metros de altura. Y esas eran las divisiones entre un terreno y otro. Bien. ¿Cuáles son los elementos propios de la medianería? En el artículo 505 del Código Civil habla, 506, de la pluralidad. Dicen, hay copropiedad en la pared, fosa o cerca que sirve de límite y separa 2 propiedades contiguas. Mientras no haya prueba o signo en contrario que demuestre lo contrario, se presume. Aquí voy a entrar entonces a lo que es los signos contrarios de la medianería. ¿Cuándo hay medianería? Ya dijimos que cuando una pared, foso o cerca sirve de límite entre 2 heredades. Uno dice,
en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto más alto de elevación. A ver si miran aquí. Aquí tengo dos edificios, miren. Mi código, que está aquí, y este, que es otro edificio más grande. Hay una pared que es medianera, miren, es común a los dos edificios. ¿Hasta dónde es la medianería? Hasta el punto común de las dos, es decir, hasta aquí hay medianería. ¿Por qué en la otra parte no? Porque la otra pared no es común a los dos edificios, solo a uno. Entonces la medianería, en este caso, llega hasta el punto más alto de elevación en donde es común a ambos edificios. ¿Cuándo hay medianería? 2. En las paredes divisorias de los jardines, corrales, situados en poblados y en el campo. Aquí dice paredes divisorias de los jardines. Hablemos de los terrenos. Vienen y construyen una pared en el límite. Mirá vos, como ha aparecido varias veces. Ay, perdón, Marlon, usted no oí la palabra, no había visto. Mirá vos, Marlon, pongamos mitad a mitad y ponemos una pared en tu terreno y el mío. Hagámosla de bloco, porque dura más. Está bueno buscar. Esa pared es divisoria entre dos terrenos. Ahora, corrales. En los corrales vamos a ver que existen cercos o paredes divisorias. Y también en los poblados, en algunos poblados, existe signos de copropiedad, de medianería, cuando ponen, por ejemplo, entre los dos dueños de los inmuebles, caña de maíz, por ejemplo, y la amarran. Y hasta dónde llega el terreno está la caña. Ahí es cabal el límite de la propiedad de aquel y mío. Pero ese cerco de caña de maíz pertenece a ambos. Dígame, Marlon, ahora sí le entrego la palabra. Eso, Lick. Mi pregunta es, por ejemplo, en las cuestiones donde hay obligación de cerrar fondos o, por ejemplo, con el amojonamiento. Si, por ejemplo, en algún momento hay una sucesión, no se sabe a quién le pertenecían los mojones, más tarde eso se puede volver esa división de mojones como una división medianera. Claro. Es el acotamiento. Los mojones regularmente son el acotamiento, es decir, el mojón es, hablemos de cuando hacen una urbanización, ponen una chibola de cemento y con un pin en medio y hacen la división en cruz de qué parte de cada terreno. Ese amonjonamiento, ese acoto, indica cuál es la parte de cada uno. Yo ponía en clase el ejemplo. Vos mirán hasta dónde llega tu guatal, tu terreno. Mira, pues, de aquí recto, hasta el río, donde está la piedra de la quinceañera. ¿Y por qué le dicen así? Porque dicen que en esa piedra una mujer se peinaba y era de 15 años. Pero era la Llorona, fíjate vos. Hasta ahí llega el terreno. Pero después de la piedra hay otros inmuebles. La pregunta es, ¿qué parte de la piedra pertenece a cada inmueble? Y de ahí vos se va recto. Toda la ladera del río, pero cuando está seco, cuando está crecido, vos, toda la ladera del río hasta llegar a donde hay un árbol de pito. Ah, pero vos, el árbol de pito se cayó. Señales que se cayó. Ah, pero ahí está la marca, el tronco. Hasta ahí llega. Son acotamientos. Decía, que fue lo que me preguntó, Marlon. Posteriormente pueden ser copropietarios, claro, y puede ser parte de la medianería entre una propiedad y la otra. 3, dice, del artículo 505. Las cercas, vallados y setos vidos
que dividen los periodos rústicos, que ya lo expliqué. Pero en el artículo 506 del Código Civil nos habla a nosotros de los signos contrarios a la medianería. Hay signos que son contrarios. Ya vimos los signos que nos dan a nosotros la pauta de que hay copropiedad. Hoy vamos a ver signos que dan la pauta que no hay copropiedad. Hay signo contrario a la medianería. 1. Cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios. Ya dijimos que en la pared entre el 311 y el 310 no podemos abrir una pared. No, ¿verdad? Pero podríamos abrir una pared ahí por donde está, qué decir yo, mi escritorio, la cátedra. Creo que ahí hay ventana, pero podría abrir otra ventana más grande, que sea corrediza, claro, porque ahí no tengo copropiedad. Esa pared es mía, ¿verdad? Si hay una pared que tiene un hueco, que tiene un hoyo o una ventana, significaría que esa pared no es medianera. O ustedes dejarían que yo, en una pared medianera, entre ustedes y yo abra un hoyo o ponga una ventana para verlos. ¿Vos para qué abriste esa ventana? Ah, para ver a la Marisa, vos. ¿Cómo puedes, hermano? Si esa no es tu pared, esa es medianera entre vos y yo. Ah, no, hermano, si esa pared está en mi terreno, yo puedo abrir la ventana. Entonces, hace la tuya para tapar mi pared. ¿Por qué? Porque no es medianera. Hay un signo contrario a la medianería. 2. Cuando conocidamente toda la pared, vallado o seto, están construidos sobre el terreno de una de las fincas y no por mitad entre uno y otro de las contiguas. Vamos a pensar que hay un terreno donde toda la pared está construida del mismo modo. Los 4 lados están divididos con el mismo material. Significa que esa pared no es medianera con las propiedades contiguas, a menos que cada una de las copropiedades haya puesto una parte alícuota. De lo contrario, si yo solo construí mi pared en mi terreno, esa no es propiedad, esa no es medianería. Es que vos, Carlos, vos construiste, pero a mitad del límite. Entonces vos nos rayaste a todos porque hiciste todas las paredes medianeras. En ese caso sí. Pero si yo construí mi pared de mi límite para adentro, esas paredes denotan signo contrario a la medianería. 3. Cuando la pared soporta la carga de las carretas, pisos y armaduras de las posesiones y no de las contiguas. Vamos a hablar de algunas colonias en Guatemala. Vos, Carlos, mirán, como esta pared que está aquí en el patio de entrada es de los 2 medianera y el bloque es ancho, es más o menos de 10 centímetros, yo voy a agarrar 10 centímetros y voy a poner una mi costanera y en la costanera voy a poner una de mis láminas para hacer con mi garachito porque allá no quiero dejar mi carro allá afuera. No, mano, vos no puedes usar 10 centímetros del bloque. No, mano, si te voy a dejar tus 10 centímetros por si vos querés hacer lo mismo. No. No podemos porque hay una copropiedad indivisa. Es una pared medianera. No sé si me hago entender. Entonces yo no puedo cargar sobre una medianera algo porque no es mía. Es copropiedad. Es de 2
dueños de propiedades contiguas. Dígame, Estuardo. Sí, buenas noches. Sí, yo ya entendí eso, pero puede ser consensual que el otro propietario me diga, sí, hagámoslo, y sí se puede hacer. Claro, pero está en contra de la ley. Donde la ley distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo. Ustedes pueden llegar al convenio de hacerlo, pero es ilegal. Es más, un día llega la MONI y llega el encargado de las licencias o llega el juez municipal y hace que lo voten, porque no es dable hacer esas construcciones. Sí, yo sé que se ha dado mucho problema. Por ejemplo, aquí hay una colonia que se llama Pablo VI en Misco, que Ajá. es así. Y cómo generan problema en el juzgado de asuntos municipales de Misco, porque ellos llegan peleando, porque el otro pone un clavo, que eso mata, que esto y lo otro, genera problema. Claro que sí. Bueno. 4. Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y otras heredades están construidas de tal modo que la albardilla cae sobre solo una de las propiedades. Vámonos al interior. ¿Han visto ustedes que en las propiedades, en el interior, las paredes que dividen las casas tienen una teja? Teja. Esa teja es la albardilla. Vamos a poner aquí mejor. Si esta es la pared, miren, y la albardilla, la teja, está para este lado, esta pared no es medianera. Esta albardilla dice, esta propiedad pertenece a este inmueble, porque hay un signo que denota a quién pertenece. Pero yo he visto que hay paredes que tienen teja para un lado y teja para el otro. Esa sí es medianera entonces, porque la albardilla está de los dos lados. Pero si solo está para un lado, esta albardilla denota que no es medianera, sino esta pared pertenece a esta propiedad. Sigamos con el 506, por favor. A mí se me perdió, pero ya lo encuentro ahorita. (506). 5. Cuando la pared divisoria construida de mampostería presenta piedras llamadas pasaderas que distan en distancia, salen de la superficie solo de un lado de la pared y no del otro lado. ¿Han visto que hay paredes que están construidas, por ejemplo, de ladrillo tayuyo y se le sale un pedacito como que fuera adorno? O sea, están, por ejemplo, los ladrillos y cada 3 ladrillos de la primera fila están salidos cada 3 ladrillos, se dejan 2 líneas y otra vez comienzan a poner de 3 en 3 ladrillos que sobresalen de los demás. O le ponen adornos, le ponen laja o le ponen piedritas. Esas son las piedras pasaderas. Si solo están de un lado de la pared, significa que no es medianera. Pertenece a la propiedad en donde está la cara, en donde están insertas las piedras pasaderas. Bien. Como siempre, si hay alguna duda, por favor, me levantan la mano o me interrumpen y yo con todo gusto vuelvo a repetir. 6. Cuando la pared fuere divisoria entre un edificio del cual forma parte y un jardín de campo, corral o sitio de edificio. Hay edificios que los construyen, por ejemplo, los edificios multifamiliares. Y vienen, y aparte el edificio, tiene un área verde.
y en el área verde tienen, no sé, una casa de eventos y unos juegos de niños, columpios, resbaladero y esas cositas. Perfecto. Esa pared del edificio es propia del edificio, no es pared medianera. Y seguro que el edificio construyó esa pared dentro del límite de su propiedad. Esa pared no es medianera. Significa que las heredades contiguas no la pueden utilizar para nada. Es que mire usted, si hace un montarral, quítelo, porque el monte sí es suyo. Y viera qué animalero el que hay ahí. Y ahí se van a dormir unos hombres, échelos y corte el monte para que no vayan a hacer lo que hacen ahí. ¿Verdad? Esa parte sí es suya, la pared no la puede utilizar. 7. Cuando una heredad se halle cerrada y defendida por vallado, cerca o setos vivos, y las contiguas no lo estén. Yo a mi propiedad vine y le sembré arbolitos. Le sembré cipresitos de esos romanos que son así largos, que Amatei puso en el palacio, que jodió los jardines, pero ahí están los nuevos cipreses. O le sembré abajo flores chatías, rosales, le sembré de esa hoja de oreja de burro o lengua de la suegra, como lo quieran llamar. Yo sembré todo eso en mi límite. Las demás no lo tienen. Entonces, esos setos vivos no son medianeros. Pertenecen al terreno donde están sembrados. Cuando la cerca que cierra completamente 8, cuando la cerca que cierra completamente una heredad es de distinta especie de la que tiene la vecina de sus lados contiguos a la primera. Yo vine y mis paredes las hice de bloc de primera, color verde, que hay unos color verde, pero la propiedad contigua se echó su pared de ese bloc común, color gris, y vino y está utilizando mi pared de bloc color verde. Es que, mano, fíjate que como cerraste vos tu propiedad y cerraste la mía, esta pared es medianera, no. Si te das cuenta, toda mi pared es igual, la tuya es diferente. Ese es un signo contrario a que la tuya y la mía es diferente. Esta no es medianera. Tienes que construir tu pared contigua a la mía para que sea tu pared. Esta es mía, no es copropiedad, no es medianera. Cuando la cerca de alambre de cualquier clase, el alambre esté clavado en los postes o setos vivos que lo sostienen solamente de un lado de la heredad y no del otro. En clase hago esto, pero no sé cómo hacerlo aquí. Miren pues. Voy a quitar esto de mi computadora. Miren pues. Mis dedos son palos. Y en los palos ahí voy a poner alambre espigado para decir que es mi terreno. Este es el alambre espigado. Miren. ¿De qué lado está el alambre espigado? ¿Del de ustedes o del mío? Del mío. Así es, del mío. Este cerco no es medianero, porque el alambre denota que está en mi propiedad. Este cerco no es medianero. Si fuera al contrario, que el cerco esté solo del lado de ustedes, este cerco no es medianero conmigo. Este cerco es de ustedes. Pero ¿qué pasaría si el cerco está así? Ese cerco sí es medianero, ¿verdad?
porque está para ambos lados. Pero si está solo para un lado, es un signo contrario a la medianería. ¿Me entendieron? Sí, Sí, está fácil. Pues sí, está sí, bien como- fácil la clase. A ver, ¿alguna pregunta? Va, sigamos entonces. Presunción contra la medianería. En general se presume que en los casos señalados en el artículo anterior, la propiedad de las paredes, cercas, vallados o setos pertenecen exclusivamente al dueño de la finca o heredad que tiene a su favor aquellos signos exteriores. Yo venía explicando cada signo contrario a la medianería y al mismo tiempo lo he hecho común para explicar la presunción de cuándo hay un signo contrario y cuándo no lo hay, y cerco, vallado, seto vivo, pared, como quieran llamar, si es común y es medianero. Árboles medianeros. Los árboles que crecen en el seto medianero se reputan comunes y cada uno de los propietarios tiene derecho a pedir que sean cortados, probando que de algún modo le dañen, pero si sirven de lindero o forman parte de una cerca, no deben cortarse ni sustituirse, sino de común acuerdo. Miren, pues aquí está mi código. Voy a bajar un poquito esto. Aquí está mi código. Si yo siembro un arbolito en mi pedazo, vamos a pensar que era un arbolito de pino. Cuando me lo vendieron, el pino de alto medía 10 centímetros y de ancho era un fideíto. Era del tamaño de un lápiz. Mongol número 2. Esos son los mejores. Pero conforme el tiempo, el ciprés creció, el pino creció y abarcó las 2 heredades. Mira, mano, corta tu palo vos, porque me está dañando mi casa. Pero si, ¿por qué no voy a cortar si el palo es mío? No, ya no es tuyo, es de los dos, porque ya invadió. Pero cuando yo lo sembré en mi pedazo. Claro, cuando lo sembraste chiquito, estaba en tu pedazo. Ahora que ya está grande, es de los dos, porque abarca las 2 heredades. Ahora, si divide las 2 heredades, no lo pueden cortar hasta que construyan una pared o hagan otra forma de división. A ver, hay memes en Facebook y aparece una fotografía donde hay un palo, un seto, vamos a ponerle, de majunche o de banano o de plátano en una propiedad, pero la penca está en la otra propiedad. Es decir, aquí está el palo, pero el fruto está en la otra propiedad. Aquí está el palo, pero el fruto está en la otra propiedad. ¿De quién es el fruto? No me contesten. Esa es pregunta de examen. Y no me van a decir de alguna manera que la conteste así como un día quisieron hacer. Ustedes quieren dormir al sueño. Ya dije la pregunta de examen. Presunción en cuanto a las zanjas. Vamos a pensar nuevamente en mi Código Civil. Estas son 2 heredades y aquí hay una zanja. Miren. A esta zanja le vamos a llamar regadío, zanja. Posteriormente habla la de las acequias. ¿Y cómo es que sabemos si esta zanja, regadío o acequia, es medianera entre 2 heredades? Lo normal es que esa zanja en verano se va a llenar de monte,
de tierra, de hojas secas, de basura, etc. Pero vengo yo, limpio la zanja y la basura la pongo del lado de mi propiedad. Toda la basura. Esa zanja no es medianera. ¿Por qué? Porque hay un signo contrario. ¿Cuál? La basura. Ahora, si la basura la turba a los dos lados, obviamente esa zanja es medianera. ¿Hasta dónde llega el terreno? Hasta la parte intermedia de la zanja o de la acequia. Pero si la basura solo está de un lado, en ese caso entonces solo es de una de las heredades. Artículo 515. Contrato para adquirir la medianería. El propietario de una finca contigua o una pared divisoria no medianera solo puede darse de este carácter en todo o en parte por contrato con el dueño de ella. Estuardo me hablaba de eso. Lick y se ponen de acuerdo en utilizar los dos la pared medianera. Por contrato podrían hacerlo, claro. Pero anteriormente decía de que no puede hacerse porque es una copropiedad indivisa. Más se refiere esto a que, mira, fíjate que no voy a hacer mi pared porque no tengo dinero. Podría pintar la pared que es tuya, echarle cernido y pintarla de color blanco y azul porque es el tiempo de la independencia nacional de Guatemala. Píntala. Pero no estamos cargándole nada a la propiedad. Solo estamos utilizando sin dañarla. Hay una diferenciación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estuardo. Lick, perdone la pregunta. Obligarle al vecino a que levante una pared cuando no son paredes medianeras, ¿se puede? O sea, yo tengo mi perímetro con su pared, y si otro está usando mi pared poniendo macetas y me la humedece y cosas así, ¿yo le puedo obligar a él a levantar una pared? Por supuesto. Lo primero es, más vale una buena negociación que un mal juicio. Y ya, mano, fíjate que de mi pared se está humedeciendo porque ahí tenían macetas. ¿Podrías hacer favor de separarlas de mi pared o construir tu pared? Ah, mira, mano, si querés, bueno, y si no, hacele, mano, aguantala. Va con el alcalde municipal. El alcalde municipal coercitivamente tiene cierto poder administrativo. Pero si con esa parte administrativa él no entiende, ya tiene usted por lo menos la primera prueba, base y aparte legal de demandarlo, y demanda. Y el juez o le obliga a no utilizarla o lo obliga a construir la pared. Claro que puede. Si usted está defendiendo su derecho. ¿Se recuerdan de aquel derecho que dimos en donde uno persigue el derecho de persecución? Usted está persiguiendo su derecho a manera que no se lo deterioren. La humedad deteriora la pared. El cargarlo, el somatarlo, deteriora la pared. ¿Qué es lo que hay que hacer? Decirle a él que haga su propia pared. Dígame, Marisa. Perdón, Eli, yo tengo un caso bien puntual sobre eso en el trabajo. El señor es vecino y él no tenía paredes. Se botaron las paredes de la empresa para hacer nuevas y cabal se miró toda su casa porque él estaba usando las paredes las primeras paredes de la empresa. Se le dijo que por favor construyera porque, por ejemplo, toda
tenía pozos de absorción, fosa séptica, y también se vertía del lado de esta propiedad, ajá, del lado de la empresa. Vino él y dijo, construyó pared, pero la hizo de lámina. Entonces, hasta ahí llegó el alcalde, ya no quiso. Él dijo, bueno, miren, esta es propiedad privada, ustedes no me van a obligar a nada, y hasta ahí llegó la alcaldía, por ejemplo. Pero en ese caso que usted dice, se le obliga a hacer pared, pero si la pared tampoco es como formal, exacto, y aparte no arregló sus drenajes, sino siguió, porque él dijo que él no tenía dinero para conectarse con la tubería municipal, que eso era otro rollo, y que solo se quedaban con la bulla de que él sí puso la pared, pero en realidad la puso de lámina. Entonces ahí. Bueno, mire, Marisa, yo creo que el abogado de la empresa ya tiene eso entendido, y lo más fácil es, como él está conectado de alguna manera, o las fosas sépticas conectadas a la pared de la empresa, con permiso de la municipalidad, hacen la zanja, separan las fosas sépticas de la propiedad, y el costo es a cargo del dueño de la propiedad contigua. Y si le queda a flor de tierra lo que está en las fosas sépticas, ese es su problema. Pero el tema de la empresa podría, el abogado puede a usted indicárselo, mandar a construir a abrir la zanja a manera de separar la pared de ustedes de los drenajes que están en ese momento de él. Aparte se le cobran daños y perjuicios, se le cobra la construcción. Y si él no tiene dinero, pues tendrá que ver cómo lo hace, porque es una obligación conectarse con el drenaje de la municipalidad. En el Código Municipal habla de eso, de igual se llama en la Ley de Parcelamientos Urbanos, y en la Ley de Aguas habla de todo eso. Dígame, Estuardo. Sí, fíjese que aquí en Misco ahorita se está dando un problema con el cementerio Las Flores y una colonia que se llama Paraíso 1. O sea, el cementerio tiene una gran planicie de llano. Yo me imagino que en algún tiempo lo van a utilizar para algo, pero eso pega con la colonia. Ahí pusieron un muro y ese muro estaba detenido en el agua y se empozaba. A la hora de que llovió muy fuerte hace como 3 días, el problema es que el agua se pasó llevando todo. Ahorita dicen que van a clausurar el cementerio si ellos no arreglan eso. Pero esto no sería como parte de la naturaleza, que tal vez ahí tiene que pasar el agua, no sé. Vea, tal vez lo que no hicieron en su momento los del cementerio de Las Flores fue un estudio de impacto ambiental. O solo no lo hicieron a cabalidad. Primero no lo pueden clausurar porque, por ejemplo, ahí está mi papá, mi mamá, mis tíos, mis abuelos. Yo también voy a estar ahí, ya tengo mi hoyo. Entonces, el cementerio, hay una empresa que vende los nichos, pero los demás somos copropietarios, no lo pueden clausurar. Babosadas, no han clausurado donde está mi mamadita. 1, 2. Hasta donde yo tengo entendido, el cementerio Las Flores deberá de resarcir ciertos daños y perjuicios que ocasionó su culpabilidad. Es decir, eso se dio por negligencia, imprudencia o impericia. Entonces hay un delito culposo o un hecho culposo. Ellos, de acuerdo a eso, tendrán que indemnizar a las personas que salieron afectadas. Eso debería de ser. Llegar a acuerdos de indemnización, pagar los daños. Ahora, la empresa va a pagarlo de acuerdo a los diferentes seguros que tenga inscritos. Vamos a pensar que exista un seguro de daños a terceros por 1 millón, resarcirán los daños y perjuicios por el 1 millón que tienen contratados en el seguro.
Pero si fuera de 100,000 quetzales, solo recibirán los 100,000 quetzales. O sea, pero eso es derecho mercantil. Entonces ahí así ya habrá que ver otras instancias. En principio tendrán que ser entre particulares de derecho civil, de derecho mercantil, y posteriormente, si existe alguna infracción a alguna norma o incumplimiento, algún delito. Mientras no se dé esa posibilidad, tendrá que ser únicamente al resarcimiento de daños y perjuicios. Gracias, Lick. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a dejar hasta aquí porque vamos a tener el último día de clases lo que corresponde a la propiedad horizontal, que eso lo quiero hacer en clase. Y de una vez les voy a mandar para el día jueves lo que corresponde a los derechos reales de medio goce, y se les voy a mandar la primera parte que corresponde al uso, usufructo, habitación y servidumbre, que son 1, 2, 3, 4 hojas, a manera de tener a bien explicar la propiedad horizontal, que ya la tienen, y los derechos reales de mero uso y libre disposición, que son el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. ¿Alguna pregunta? Bueno, solo voy a hacer un cochino comentario. El día lunes no tienen clínicas, el día lunes no tienen pasantía, el día lunes no tienen muchos que trabajar, tal vez están cansados de marchar, pero en la noche no. Y como están sentaditos, bien pudiéramos, un futuro perfecto, bien pudiéramos pensar en la posibilidad remota de dar clases. De repente voy a ponerlo a discusión, de repente, ¿no? Y si ganan más los que sí para adelantar el día lunes, aunque sea asueto, aunque sea post 15 de septiembre, día de la independencia, dar clases. Yo tengo compromisos de familia, pero pienso que ese día ya voy a estar cansado porque de plano voy a marchar, yo llevo el fusil, la otra parte lleva el redoblante y toco la trompeta y voy viendo a las batonistas, qué bonitas batonistas hay, para no ver a mi mujer. Bueno, la cuestión es que es posible que haga un llamamiento para que nos conectemos. Si fuere el caso remoto, espero verlos. Pero como es en beneficio de ustedes, si uno se conecta, si yo decidiera fortuitamente que diéramos clases el lunes, con uno que se apunte, yo doy clase. ¿Por qué? Porque yo prefiero dar clase aunque haya asueto, porque adelantamos, porque tenemos un poquito más de tiempo. Podríamos comenzar a las 6:30 para terminarlo un poquito antes y avanzar. Porque perdimos 2 semanas de exámenes, este otro ya son 5 días, y la verdad es que no nos va a alcanzar el tiempo para terminar lo que tenemos, más lo que nos falta para el examen final. Entonces, si en determinado momento se me ilumina el valor a beneficio de ustedes, les voy a mandar un mensajito a manera que nos reunamos. Yo pensaría que fuera de 6:30 a 7:30, 8 menos cuarto, pensando que ya todos van a estar por lo menos en su casa
Y si vienen de viaje, pues se pueden conectar con el teléfono y por lo menos oír la clase. Y ya las dudas las respondemos aquí o las respondemos en clase a manera de poder avanzar un poquito. Dicho esto, no sé si hay alguna duda. Bueno, Yo creo que no, Lick, pero la cuestión es que usted llegue al domingo, porque a como va con todo eso que está diciendo, creo que me lo van a colgar antes de tiempo. no, hombre, si la batonista que miro es mi mujer, mira qué linda es. Ah, entonces ahí estamos, creo que entonces sí sobrevive el domingo. Los debo entonces, primero Dios, la próxima semana, o 2 días o un día, pero que nos vemos. Muchas gracias, Lick. No creo en la independencia. Feliz día de la independencia, felices fiestas. Dios los bendiga y trate de manera de cuidarse y de ser feliz. Usted también se me cuida. Nos saluda Pesarosi. Buenas noches, Lick. Con todo gusto. Si conducen, no manejen.